Yo también con su permiso voy a prender la grabación del evento. Yo creo que ya está. Y comparto la pantalla porque les preparé una presentación para que no sea muy aburrido solamente escuchar mi voz monótona, sino también poder visualizar un poquito de lo que estamos hablando. Ah, como ya dije, en el contexto de la guerra, vamos a llamar las cosas como son. En el contexto de la guerra tenemos ah, mucha información que no sea 100% verídica o que sea falsa, un montón de cosas que están difundiendo por los medios de comunicación. Entonces les propongo como un alimento para reflexión. No les propongo la única verdad, como no soy Diosito, nadie de nosotros lo es, sino como que sea para alimentar un poquito el pensamiento crítico, darles unos cuantos hechos interesantes históricos y lingüísticos que les ayudarían a cuestionar cualquier información que reciben, no importa de qué parte salga. Alrededor de lengua ucraniana principalmente existen varios mitos. ¿Con qué fin han sido creados estos mitos? O con el fin de uh, simplemente justificar lo que está pasando y lo que había pasando, porque es lo que estamos observando en la actualidad, es la continuación, uh, o también por algunas teorías científicas que posteriormente fueron refutadas o aparecieron, discúlpenme, otros datos. Sin embargo, la historia existe para que la historia existe para que la reescriban, porque los otros datos aparecen constantemente. La ciencia histórica no está parada, siempre encuentran nuevos hechos, siempre aparecen nuevas teorías y pues estamos aquí para ir reescribiendo la historia, para ir renovando los datos. Y me gustaría comenzar ahora hablar sobre el tema, citando un famoso escritor y dramaturgo ucraniano, Panas Mirny, que dijo alguna vez las siguientes palabras. El mayor y más apreciado patrimonio de toda la nación es su lengua. Es el depósito vivo del espíritu humano, su valioso tesoro, en el que el pueblo guarda su antigua vida, sus esperanzas, sus mentes, sus experiencias y sus sentimientos. Creo que estas palabras son suficientemente profundas y la lengua y el sistema de escritura de Ucrania son el logro de la cultura y la actividad espiritual de todo el pueblo ucraniano en el transcurso de no de unos siglos, unos milenios. Contiene la sabiduría de los tiempos y lo que más importante, la memoria histórica del pueblo. Y esta lengua es materna de casi 50 millones de personas, no únicamente en Ucrania, sino en todo el mundo, porque los ucranianos, las diásporas ucranianas están dispersas por todo el mundo. El artículo 10 de la Constitución ucraniana dice lo siguiente. La lengua estatal en Ucrania es la lengua ucraniana. El Estado garantizará el desarrollo integral y el funcionamiento de la lengua ucraniana en todas las esferas de la vida pública en toda Ucrania. Pero todavía eso no es todo. Les traduje solamente las primeras líneas, el primer párrafo. ¿Por qué solamente el primer párrafo? Porque alrededor de este artículo 10, alrededor de la lengua, de la ley sobre la lengua, sobre idioma oficial, existe un mito, uno de los más importantes que se está difundiendo.
no sé realmente, bueno, puedo imaginar de dónde sacaron esta idea. Pero lo que sigue dice los siguientes dos párrafos, dicen, en Ucrania se garantiza el desarrollo libre, el uso y la protección de los idiomas ruso y otros idiomas de las minorías nacionales en Ucrania. El Estado contribuye el estudio de idiomas de comunicación internacional. El uso de las lenguas en Ucrania está garantizado por la Constitución ucraniana y por la ley. Si la Constitución dice esto, entonces tenemos simplemente una manipulación difundida por la propaganda, que dicen que en Ucrania están prohibidas las lenguas de las minorías. Yo creo que no hay necesidad de repetir lo mismo, ¿no? Todos ya hemos escuchado esto. Como podemos ver, la Constitución, si alguien necesita un link directo a la Constitución ucraniana, uh, lo puedo dar en cualquier momento, para que no, para que estén seguros que no es el invento mío o alguien más. Así dice la Constitución. Y los investigadores consideran que fue con el fraile Néstor el cronista cuando comenzó la lengua escrita ucraniana. Por eso el día de su memoria, el día 9 de noviembre, se considera el Día de las Letras Ucranianas, de la lengua y escritura ucraniana. Actualmente lo celebramos el día 27 de noviembre porque la Iglesia Ucraniana Uniata utiliza el calendario juliano revisado. Y como muchos ya saben, la obra más significativa de Néstor el Cronista es el relato de los años pasados. En nuestras transmisiones de domingos ya muchas veces hemos mencionado esta obra. Es una crónica recopilada en la ciudad de Kiev a principios del siglo XII. Es el primer documento, es el primer documento de la Rus de Kiev que muestra, disculpen, creo que tenemos a alguien que quiere entrar y voy a dejar de compartir por el momento la pantalla. No sé si aparece una persona que quiera entrar y no puede. Uh, Permítanme un segundito, por ejemplo. Yo todavía, ya tiene rato que no utilizo Zoom y y me está trabando un poco. No sé, no puedo encontrar qué es lo que pasa ya. Ah, y entonces, el relato de los años pasados, una crónica que fue recopilada en la ciudad de Kiev en el inicio del siglo XII. Es el primer documento escrito de Rus de Kiev que muestra la historia de aquel estado sobre el amplio contexto de los acontecimientos mundiales. Néstor, el cronista, trasladó la historia de las crónicas de finales desde el siglo IX hasta el año 1113. Todos los cronistas posteriores solamente copiaron fragmentos de sus obras, imitándolo. El relato de los años pasados fue y sigue siendo el monumento más destacado de la cultura eslava y por lo tanto el fraile Néstor, el cronista, puede ser considerado con mucha razón el padre no solamente de la historia nacional ucraniana, sino también de la literatura. Durante muchos siglos se ha enseñado al mundo entero a creer que la lengua ucraniana es supuestamente secundaria. Por supuesto, pues todo el mundo ya ha oído sobre la famosa gran cultura rusa,
Ah, y como que con el tiempo se volvió un estándar, un estereotipo, pero pocos saben que el término ruso principalmente, el término ruso nació en el territorio de la actual Ucrania. Y en aquellas épocas el término ruso se aplicaba a los territorios de la Ucrania moderna. Ah, y en el transcurso de siglos se han ocultado muy cuidadosamente el conjunto muy vasto de la escritura, historia, cultura ucraniana, que se remontan a la antigüedad y abarcan milenios. Y de acuerdo a los lingüistas, la lengua de la nación ucraniana empezó a formarse entre los siglos 9, perdón, entre los siglos 6 y 9. Los lingüistas datan este proceso, el proceso de estandarización de la lengua nacional ucraniana, en los siglos 13 y 14. En distintos periodos, la lengua literaria de la nación ucraniana. Aquí les dejo una imagen de relato de los años pasados, uno de los ejemplares que se encuentran en los museos. Entonces, en varios periodos históricos, la lengua literaria combinó elementos de la lengua escrita rutena antigua, es aproximadamente el siglo XIII. Posteriormente, la lengua llamada el antiguo ucraniano bielorruso, hasta el siglo XIV y XV el ucraniano y el bielorruso eran la misma lengua. Ucraniano antiguo y el eslavo eclesiástico. Estos ya se datan también los siglos XIV y XV. Pero la formación intensiva de la moderna lengua ucraniana recae a la segunda mitad de los siglos XVIII-XIX, como la mayoría de las lenguas nacionales modernas en Europa. Iván Petrovich Kotlarevsky es considerado el fundador de la lengua literaria ucraniana moderna y el famoso poeta Taras Shevchenko, su desarrollador. Y ya creo que es el momento de decir que la historia de la lengua ucraniana, que durante mucho tiempo no ha recibido la cobertura académica adecuada y ha sido falsificada en numerosas ocasiones, eh, se ha convertido por fin en objeto de una atención imparcial, no solo por parte de los especialistas, sino también del público en general, y es triste que esto está sucediendo en el contexto de sucesos unos sucesos tan tristes, tan dramáticos. Desde los tiempos del Imperio Ruso hasta nuestros días, se han creado y difundido mitos sobre la lengua ucraniana, ideas erróneas o afirmaciones manipuladoras, pseudocientíficas. ¿Con qué fin? Se utilizan para mostrar el estatus secundario del ucraniano en relación con el ruso, para demostrar que los ucranianos no es ninguna nación, para negarle la subjetividad a Ucrania, como en caso de la afirmación de que el ucraniano es un dialecto del ruso, o la afirmación de que el ucraniano surgió como resultado de una perversión del idioma ruso. Estos son los mitos más extendidos. Se refieren a la clasificación del ucraniano como dialecto del ruso o el polaco, su artificialidad, su falsedad, mmm, como dicen, ¿no? Todavía no existe una lengua ucraniana literaria y la cercanía del ucraniano al ruso, con lo que se pretende subrayar el carácter dialectal del ucraniano. Y estas acusaciones no solo las difunden los políticos, lingüistas chauvinistas, sino también algunos funcionarios prorrusos de Ucrania. También sucede. Por ejemplo, les voy a dar una cita de Víctor Yanukovych, expresidente de Ucrania que fue destituido en el transcurso de la Revolución de la Dignidad en 2014. Él dijo, si tuviera que decir cómo pueden convivir personas que hablan ucraniano y ruso, diría lo siguiente. En primer lugar,
no se diferencian mucho entre ellas. Es una afirmación de un expresidente, aquel entonces presidente. Otro, el 9 de noviembre de 2010, durante una conferencia de prensa dedicada al Día de la Escritura y Lengua Ucraniana, un diputado del Partido de las Regiones a que pertenecía el mismo expresidente Yanukovych, Vadim Kolesnichenko, autor de un informe alternativo al Consejo de Europa sobre las supuestas violaciones de los derechos de la población rusoparlante de Ucrania. Ya vimos la cita del artículo 10. Y jefe del movimiento por los derechos humanos llamado Ucrania rusoparlante, declaró que debido a los esfuerzos de los nacionalistas, la lengua ucraniana se ha convertido en un basurero de surge. Para el término surge puede ser nuevo, se refiere a las variedades de la lengua ucraniana derivadas del contacto entre ruso, ucraniano y algunos otros idiomas en las regiones fronterizas. En realidad, cada una de las lenguas literarias eslavas, como el polaco, el ruso, el bielorruso, es el diputado Kolesnichenko, para que lo conozca en la cara. Cada una de los idiomas eslavos literarios, como polaco, ruso, bielorruso, eslovaco, búlgaro, eh, o sea, lenguas geográficamente más cercanas al ucraniano y otras lenguas eslavas, se formaron según las mismas leyes que la lengua literaria ucraniana moderna. El proceso de la formación de otras lenguas eslavas también en gran medida es un proceso de mezcla. Cualquier lengua, no solamente eslava. Siempre ha sido un proceso de préstamo de palabras extranjeras, de adaptación de ellas. La lengua literaria rusa, al igual que la ucraniana, tiene un grandísimo número de préstamos de otras lenguas. La famosa palabra karandash, que yo creo que saben todos, que algún día en su vida han aprendido ruso o han intentado, pero no saben ni los mismos rusos que Karandash proviene de las lenguas túrquicas y significa la tierra negra, ya sin hablar de otras. O sea, de por sí esto no quiere decir nada. Y en ucraniano, y en bielorruso, y en otras, hay muchísimos préstamos, y de las lenguas túrquicas, y de alemán, y últimamente de inglés. Todo esto refleja el proceso, los procesos complejos de la historia de la lingüística, del desarrollo de cada lengua. Entonces, la lengua ucraniana ha desarrollado desde hace mucho tiempo sus propias normas de pronunciación, acentuación, gramática, léxico y estilo. Los préstamos en la lengua ucraniana forman parte orgánica de su léxico, al igual que en la lengua literaria rusa y en otras lenguas. En español hay un montón de préstamos de árabe, y de otras, pero nadie va a decir que el castellano es un dialecto de árabe, ¿verdad? La lengua ucraniana, otro mito. Dicen, muchos lo afirman muy seriamente, incluso hay lingüistas, que la lengua ucraniana se formó después de la invasión mongola en el siglo XIV, a partir de la lengua rusa antigua. Este punto de vista, aquí lo podemos ver, de hecho, la difusión de los eslavos en este mapa. No sé si se ve bien o no sé si lo trato de aumentar, no sale. Eh, Aquí podemos decir que es un supuesto protonúcleo de los eslavos, bueno, de las lenguas eslavas, como iban difundiendo conforme se ve bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ese es un área bastante amplio donde supuestamente aparecieron las primeras tribus eslavas y cómo iban expandiendo las lenguas y cada uno tenía su propio camino. Obviamente todos tenían un punto de partida común, es evidente. Igual y como cualquier lengua,
que existe actualmente en el mundo, como su punto inicial, tenía el primer sonido que pudo pronunciar un ser humano o protohumano. Solamente en esto, después cada uno siguió su propio camino, que nunca ha sido fácil, siempre ha sido complejo, complicado, pero este punto de vista, esta afirmación de que la lengua ucraniana apareció después de la invasión de los mongoles en el siglo XIV, era muy popular y fue basada en la teoría de un lingüista ruso llamado Alexander Shahmat. Él afirmaba que la lengua ucraniana derivaba de una lengua rusa común, según él, de la que derivaban otras lenguas rusas. O sea, para él, para aquel entonces, las lenguas rusas eran varias. Yo creo que muchos ya entienden a qué me refiero. El gran ruso del norte, el gran ruso del sur, o sea, ucraniano, y el ruso blanco, bielorruso. Shahmatov también argumentó que a pesar de esto, la lengua ucraniana difiere significativamente de las otras lenguas rusas en algunos fenómenos fonéticos y en el vocabulario. Gracias por reconocer por lo menos esto. En realidad, la lengua ucraniana deriva directamente de la lengua protoeslava. Aquí podemos ver un gráfico, un esquema un poco simplificado, donde podemos ver cómo surgieron las lenguas eslavas modernas. Y la rama oriental surgió directamente del idioma protoeslavo. Si con los occidentales tenemos todavía un concepto de desarrollo un poco más complejo, porque allá hubo un periodo histórico de una mezcla muy fuerte de conquistas entre los pueblos germánicos, romances, etcétera. En Europa Oriental estos procesos eran un poco diferentes. Y el ucraniano, el idioma ucraniano, como otras lenguas eslavas orientales, eh, deriva directamente de la lengua protoeslava. A partir del siglo VII, surgieron nuevos fenómenos fonéticos en las lenguas eslavas, que fueron surgiendo gradualmente, poco a poco, inherentes a los diferentes dialectos. La lengua ucraniana, tanto en su fase temprana de desarrollo como en la actualidad, eh, realmente tiene pocos fenómenos fonéticos que le sean propios, pero están combinados de tal manera que la totalidad de estos fenómenos forma una lengua separada y del ruso y del bielorruso, eslavos orientales, así como del polaco y el eslovaco y del búlgaro y de otras. O sea, de todas las lenguas de que la ucraniana estuvo originalmente en contacto. Y esta combinación de rasgos de diferentes dialectos ucranianos, el territorio es bastante amplio. Permite afirmar que la lengua ucraniana surgió independientemente del ruso y casi simultáneamente con el ruso, un poco antes, conforme a que el estado de Rus de Kiev iba expandiéndose hacia el oriente y de donde posteriormente surgió el estado de Moscú. Podemos afirmar que ucraniano surgió antes, no mucho, pero antes que el ruso y al mismo tiempo que el bielorruso, polaco. Este proceso, por supuesto, no se produjo de la noche a la mañana. Esta acumulación de rasgos específicos en todas las lenguas eslavas ha sido gradual desde el siglo VII. Es muy difícil exactamente señalar este momento en el que el ucraniano, el ruso, polaco, bielorruso y otras se separaron, se independizaron por completo. Ahí me dice que la conferencia va a terminar en 10 minutos, entonces me apuro un poquito, uh, porque todavía tenemos mucho que decir. Uh,
Dicen que el ucraniano es un dialecto de ruso, no una lengua independiente. Una variante de esta afirmación es clasificar ucraniano como uno de los dialectos rusos, como en la anteriormente mencionada teoría de Shahmatov. Uh, la teoría de que el dialecto malo ruso, como se llamaba la lengua ucraniana en el Imperio Ruso, uh, era oficial, la teoría lingüística oficial en el Imperio Ruso. La filología aún no dispone de una lista de criterios que permitan determinar si un dialecto concreto es un dialecto o una lengua, propiamente dicho. Pero existen algunos. Primero es la presencia o ausencia de compresión mutua entre personas con formas de habla diferentes. El uso de distintas formas literarias y escritas por parte de hablantes de distintos dialectos. Por ejemplo, los hablantes de dialectos chinos utilizan una única forma de lengua literaria y escrita china común. Los checos y eslovacos se entienden entre ellos, pero se guían por normas escritas distintas. Otro punto, autoconciencia lingüística de los hablantes. Si los hablantes de idiomas creen que hablan una lengua distinta, es que es así. Otro, el cambio de estatus de la comunidad étnica que utiliza el idiolecto. Por ejemplo, los soyotes en Buriatia, en la frontera con Mongolia, se consideraban una subetnia de los tuvanos, pero desde 1993 es un grupo étnico separado, por lo tanto ya tiene su propia lengua, ya no se considera dialecto. Y otro punto es la presencia de un nombre lingüístico. Si el idiolecto es definido por sus hablantes por un nombre separado. Otro, la divergencia del territorio de distribución de dos idiolectos, la presencia o ausencia de tradiciones de traducción de un idioma a otro. Estos criterios dan motivos para asimismo caracterizar la lengua ucraniana. Evidencias históricas de que los hablantes de ucraniano y ruso que no han estudiado otra lengua no se entienden. Durante la discusión del contenido de los artículos de Pereyaslav que tenemos aquí, fue firmado por Yuri Khmelnytsky y los representantes del gobierno de Moscú, encabezados por el príncipe Trubetskoy, necesitaron un intérprete. Ucranianos y bielorrusos se entienden, pero la presencia de otros factores lleva a clasificar el ucraniano y bielorruso como lenguas separadas, como checo y eslovaco. Los ucranianos y los rusos utilizan diferentes formas de la escritura y de la literatura. Comparemos la escritura, los alfabetos, son diferentes. Los ucranianos son conscientes de que hablan una lengua distinta del ruso. La Constitución de Ucrania, artículo 10, define el estatus estatal de la lengua ucraniana. Ucraniano se define con un lingüónimo separado de la lengua rusa. Los territorios son diferentes. Existe una larguísima tradición de traducción del ucraniano al ruso y viceversa. Mientras haya tiempo todavía, yo creo que puede ser que no se interrumpa inesperadamente en 6 minutos, pero espero llegar terminando. Podemos organizar otro evento si les parece, donde podremos continuar. Ah, Sí, estaría bien. Perfecto. Como todos nos conocemos, estaremos en contacto. Otro mito afirma la formación de una lengua ucraniana independiente fue inspirada por los polacos o luego dicen por las autoridades del Imperio Austrohúngaro. Esta afirmación no resiste ninguna crítica. Las autoridades austrohúngaras no tenían una política definida con respecto a al idioma ucraniano en el territorio de Halichina Oriental con el permiso de Viena oficial. El polaco era la lengua oficial. En el norte de Bucovina, el alemán. En Transcarpatia, el húngaro. El gobierno central nunca intervino de forma especial en los procesos lingüísticos de la población ucraniana del Imperio Austrohúngaro y la autodefinición de la población ucraniana de estas regiones como ucranianos y su aceptación de la lengua como lengua escrita es principalmente el resultado de procesos internos, sin ninguna intervención de afuera.
La lengua ucraniana, dicen, es muy parecida al ruso. De hecho, el ucraniano como lengua eslava diferenciada presenta numerosísimas características que lo acercan o la alejan de sus lenguas eslavas vecinas. El famoso lingüista profesor Tishenko señala que el ruso tiene 8 rasgos fonológicos comunes, 8 rasgos con el ruso. Uh, existe el criterio de 40 típicos rasgos fonológicos. El ucraniano y el ruso se difieren en los 32 rasgos. Solo tienen 8 en común. Se trata de la pronunciación y 32 distintas. Y la mayoría de estos 32 rasgos unen al ucraniano con el resto de las lenguas eslavas al mismo tiempo. Hablando del léxico, el idioma más cercano al ucraniano es el bielorruso, 84% del vocabulario común. Luego sigue el polaco, 70%, el eslovaco, y solo en cuarto lugar está el ruso, 62. Por ejemplo, en cuanto a composición léxica, el inglés y el neerlandés tienen 63% de vocabulario común. Más cercanos son inglés y neerlandés que el ruso y ucraniano. Está más o menos como sueco y noruego. Sueco y el noruego también tienen 84, como ruso y como ucraniano y bielorruso. Los ucranianos entienden el ruso porque durante el Imperio Ruso, la Unión Soviética y en gran medida después de 91, el ruso se enseñaba ampliamente en las escuelas. Existe una importante minoría rusohablante en Ucrania. La mayoría de los medios de comunicación en Ucrania estaban en ruso. Estamos hablando de la rusificación constante. Al mismo tiempo, los rusos que nunca han estudiado o han escuchado la lengua ucraniana, no entienden el ucraniano. Lo entienden de forma incompleta o malinterpretan. Al mismo tiempo, los ucranianos, en su número muy significativo, son bilingües. La afirmación de que la lengua ucraniana surgió como resultado de la polonización. Pues igual, los círculos chauvinistas, los partidarios de esta idea panrusa, uh, están difundiendo una hipótesis científica de que la lengua ucraniana surgió como resultado de polonización. La circular de Valuev, emitida por el régimen zarista, afirmaba que la lengua de los ucranianos es la misma lengua rusa, solo echada a perder por la influencia de Polonia. La misma opinión expresó Putin. La misma opinión dijo lo mismo. Uh, pero ignoran los hechos históricos. La aparición y propagación de dialectos de la lengua ucraniana en los territorios como Transcarpatia y Bucovina históricamente nunca han estado bajo influencia polaca, y en tierras como Sivershchina y Chernihiv, que estuvieron bajo el dominio de la mancomunidad polaco-lituana solo 30 años. Diferentes territorios de la Ucrania moderna estuvieron bajo la influencia polaca, sin embargo tienen casi el mismo número de polonismos como en otras regiones, y que también muchísimos polonismos tiene el idioma ruso. Pero bueno, ya para irlo terminando, porque realmente estamos ya pasando, en este contexto es importante recordar cuántos ucranianos murieron por la preservación de su lengua, por su cultura y su uso en la vida cotidiana. La quema de libros en ucraniano, la prohibición de imprimir en ucraniano, la eliminación de los textos, prohibieron la enseñanza, perseguían de la lengua y cultura ucraniana, prohibían las mejores obras de Shevchenko, Kulish, Kostomarov, Lesia Ukrainka, pero la lengua ucraniana sigue luchando incansablemente. Y yo creo